el centro de todo. Hablamos hace 8 días sobre todos los versículos que habla de Jesucristo como el centro de todo. Dice la Escritura que Él fue desde el principio y será hasta el final, porque Él es el alfa y el omega. Eso lo vimos, amén. Y por eso nosotros consideramos que debe ser el centro, porque así nos lo dice nuestro Padre Celestial. A través de mi Hijo llegarán a mí. Entonces, lo que pasa en nosotros, en nuestro enfoque, es lo que va a acontecer en nuestro futuro. Enfocamos a Cristo como el único camino hacia el Padre y nosotros vamos a llegar al Padre a través del Hijo. No hay otro camino, mis hermanos, no hay otras formas. Tiene que ser así porque lo dice la Escritura y porque lo creo usted y yo en nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema, mis hermanos, que se titula Un ejemplo con responsabilidad. Usted debe dar ejemplo ante la sociedad, ante la familia, ante los amigos, un ejemplo con responsabilidad. Somos hijos de Dios, tenemos que dar un ejemplo conforme al reino de Dios. Ahora dice aquí el tema, ejemplo con responsabilidad. Entonces, una cosa es dar ejemplo y otra es la responsabilidad que tenemos de darlo correctamente. Amén. Quiero que me acompañe en su escritura. Vamos a Proverbios capítulo 6, verso 6. Gloria a Dios. Cuando tenga la cita, glorifique el nombre de Dios. De un fuerte aleluya, un amén. Proverbios 6, capítulo 6. Y mire lo que dice aquí. Y esto, mis hermanos, como toda la escritura es hermosa. Gracias, hijo, Dios te bendiga. Y vamos a analizar algo que el Señor nos ha hablado muchas veces. Y yo creo que aquí nos vamos a dar cuenta del potencial, de la capacidad y de la facilidad que nos es obedecer a Dios teniendo al Espíritu Santo. Dice aquí Proverbios capítulo 6, aquí está en multimedia, si lo quiere leer ahí o en su Biblia. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Vamos a analizar este versículo a detalle, mis hermanos. El Señor nos pone un ejemplo muy sencillo de percibir. Todos conocemos a las hormigas. Todos sabemos cómo van las hormigas. Sabe que las hormigas trabajan y trabajan, lo hacen en conjunto. Siempre están buscando, a lo mejor hay una misionera que va a buscar, anda ahí sola o 2 o 3 buscando alimento y cuando lo hallan, regresan con todas las demás hormigas a decirles dónde está el alimento, ¿no? Pero siempre trabajan en conjunto. ¿Y sabe por qué lo hacen? Es muy importante. Lo hacen con un propósito. Esas hormigas tienen que trabajar para resguardarse en el invierno, para resguardarse en los tiempos malos. Por eso trabajan. Tienen un chip puesto esas hormigas por el Creador, por el Todopoderoso, y les dio un propósito. Primero tienen que trabajar en conjunto. Son tan pequeñas que si no lo hacen, no lo van a lograr. Y tienen el propósito de recolectar alimento para cuando llegan los tiempos malos. Ellas saben cronológicamente cuándo son los tiempos malos, cuándo deben de trabajar y cuándo se van a resguardar. Y eso lo puso el Creador, el Todopoderoso. Y es impactante porque son animalitos que, bueno, no tienen un celular donde nos llegan los climas, ¿no? Donde ahí va a llover, hoy va a pasar esto, ¿no? Ellas trabajan porque tienen algo en ellas que puso Dios. Y es un propósito. Ahora, entre ellas no hay pleitos. Entre ellas no hay contiendas. No se pelean.
Podría decir, yo he visto un pleito de hormigas. Bueno, el único pleito que puede haber es sobre otra manada. ¿Cómo se le llama? Se me fue la palabra. Que, no, al conjunto de hormigas, ¿cómo se le llama a ese conjunto? No es manada, porque las manadas son de... Pues el hormiguero es donde están, ¿no? Pero, no sé, marabunta se le podría llamar. Una marabunta, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando se pelean es porque es otra colonia de hormigas. Y esas colonias pelean contra ellas por posesión, por esclavizarlas o por quitarles el alimento. Pero solamente por eso pelean y son de otra colonia. Pero las que están en conjunto, las que crecen y salen de la reina y están trabajando juntas, no pelean, mis hermanos. ¿No han visto las hormiguitas cómo andan caminando y de repente va una con otra y chocan? Como que empiezan a cabecear y se van para el otro lado. Siguen trabajando. No chocan y se empiezan a pelear, ¿no? Como muchos tienen por costumbre. Quítese de aquí, usted va caminando y quítese, haga a su lado, que tenemos prisa, ¿no? Las hormigas no lo hacen, ellas trabajan. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito en ellas. Es un propósito dado por Dios. Ahora, quiero mencionarles. Ellas, le decía, aunque vayan a chocar, ellas buscan la forma y se van o se desvían. Hay unas que van, otras que vienen, pero si chocan, se agarran su camino, como que se hacen a un lado. Ellas están enfocadas en lo que tienen que hacer. No se enfocan en por qué lo está haciendo. Ese ya cargó menos. Ese, no sabe por qué. Porque desde la primera hormiguita hasta la última trabajan igual. Todas trabajan. Y dice aquí la escritura, ve a la hormiga, oh perezoso. Y vamos a ir desglosando el versículo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos. Y sé sabio. Y lo vamos a desglosar, mis hermanos. Y lo más importante, miren, lo que puso en esos animalitos el Señor es un propósito, es una función. Pero ellos no tienen Espíritu Santo, mis hermanos. Usted y yo sí. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y nosotros tenemos también un propósito en este mundo. Y si nosotros enfocamos el propósito, vamos a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Sabe que las hormigas cumplen con la voluntad de Dios? Una característica. Otra característica de las hormigas, aparte de que no pelean entre ellas, hay unidad. Hay unidad. Y trabajan para el mismo propósito. No hay una hormiga que diga, ahora yo voy a trabajar para esto, porque las demás se están equivocando o están haciendo malas cosas. No, todas trabajan para el mismo propósito. Dígale que está a su lado, tenemos a un mismo Dios. Dígaselo. Y entonces debemos nosotros tener el mismo propósito. No hay propósitos diferentes, mis hermanos. No vaya a creer que a mí me habló Dios y tengo que hacer lo que yo considero, porque, a ver, el propósito de Dios, nosotros, usted y yo fuimos creados para adoración. El que no crea que fue creado para adoración, entonces le invito a que se meta al propósito de Dios. Está aquí escrito. Aquí está toda la información. Amén. Las hormigas juegan un papel muy importante en el ecosistema, mis hermanos. Hay muchos beneficios. ¿Sabe que cuando ellas escarban y hacen hormigueros, ya ve cómo se ven hoyitos y saliendo y entrando las hormigas? Esos hoyos son largos. Gracias a esos hoyos, a la tierra entra agua, entra aire, oxigenan la tierra para que haya fertilidad. Es uno de los propósitos de Dios a través de ese animalito. Ellas también terminan con plagas. Se comen a otros insectos o a otras plagas para que no se expanda una plaga en la tierra.
Se comen animalitos muertos. ¿No ha visto un animalito, una abeja o algo? Y las hormigas ahí están encima comiéndoselo, están deshaciendo. Hay propósito en todo lo que hace Dios, porque Él es perfecto. Él no se equivoca y hace hasta lo más mínimo para un propósito en esta tierra. Y lo que yo le quiero trasladar hoy a su corazón es que cuando hay propósito de Dios, se tiene que cumplir. Y si una pequeña hormiguita cumple el propósito de Dios, no teniendo Espíritu Santo, es más, no teniendo espíritu, porque tampoco tienen espíritu. Usted y yo tenemos un espíritu dado por Dios y el Espíritu Santo que recibimos por convicción. Y las hormigas no lo tienen. Mas, sin embargo, hacen lo que Dios les indicó que hicieran. Ellas no hacen otra cosa más lo que Dios propuso a través de ellas. No hay más. ¿Qué cree que tenemos que hacer usted y yo? El propósito de Dios, la voluntad de Dios. Por eso dice el tema, un ejemplo con responsabilidad. Usted tiene que dar en la calle un ejemplo y tiene que ser responsable de lo que usted hace en la calle. Tenemos que dar el buen ejemplo como hijos de Dios. Las hormigas dan el ejemplo de ser creación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellas cumplen con el propósito de Dios. No se van más allá. Ahora diría, bueno, es que a nosotros nos dio un pensar, nos dio, ok, pero estamos enfocando el propósito y estamos escudriñando este versículo de Proverbios capítulo 6, verso 6. Amén. Gloria a Dios. Miren, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 23. No hay ahí imagen, pero ya lo tiene usted en su escritura. Ahí está por ahí. Y mire lo que dice la escritura, mis hermanos. Usted sabe que la escritura, mis hermanos, es inspirada por Dios. Es palabra decretada de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice entonces, capítulo 23, versículo 23 del capítulo 3. Y todo lo que hagas, o todo lo que hagáis, dice la Reina Valera, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Fíjese, primero de corazón, no obligado, no a fuerza y no con la cara así de, pues, ¿ya qué? Dice aquí, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. ¿A quién servimos, mis hermanos? Y aquí la escritura dice, porque a Cristo, el Señor, servís. Usted sirve a Cristo. A Él sea la gloria y la honra y el poder. Se lo acabamos de cantar al Señor. Y dice, todo lo que haces, hazlo como para el Señor. Todo lo que haces, a mí me dijeron, no seas exagerado, eso es muy simple, como que también eso es para Dios. Si usted va a jugar, si usted va a hablar, si usted va a trabajar, si usted va a leer la Biblia, si usted va a platicar, hágalo como para el Señor. Todo lo que usted hace, aquí no dice nada más cosas específicas, dice todo. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. ¿Qué formas usted buscaría hacer para Dios? Tienen que ser las mejores. ¿Cómo va a atender a las personas de allá afuera? Como si estuviera Jesús presente. Como si usted tuviera la oportunidad que Jesús, como en esos tiempos, pasara por su calle, usted lo invita. Usted le da de comer, lo abraza, porque lo reconoce. Lo mismo tiene que hacer con su prójimo, con su vecino, con las personas allá afuera. Lo mismo. Todo lo que haga, todo lo que hable, hágalo como para el Señor. Dice la escritura, porque a Jesucristo sirves. Usted y yo servimos a Jesucristo, amén. A nadie más, es al Señor
al que das tu servicio, a nadie más. Si usted le da el servicio al hombre, usted se va a frustrar, usted se va a desilusionar, porque el hombre le va a fallar. Yo le puedo fallar, usted me puede fallar. Por eso dice el Señor, hazlo para mí, no lo hagas para los demás. Porque aparte dice la Escritura que pues, lo dice fuerte, pero dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nos alejamos de esos parámetros, mis hermanos, y le hacemos caso al Señor. Amén. Ahora analicemos el versículo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. No nos está diciendo que nos pongamos de rodillas y ya vi a las hormigas, ¿no? Así de, ya las vi, ya me dijo el Señor, yo ya lo obedecí. Dice aquí que veas a las hormigas. Analicemos más bien cómo el propósito de Dios se cumple a través de sus movimientos. De la misma manera el Señor quiere ver el propósito cumplido en cada uno de nosotros. Yo no me imagino mi Señor viendo a las hormigas y diciendo, híjole, están haciendo exactamente lo que sembré en ellas, lo que puse en ese animalito. Las hormigas trabajan y hacen el propósito para alimentarse, para procrear, para crecer, pero también oxigenan la tierra con las perforaciones, dejan que pase el agua, humedecen la tierra se permiten que se humedezca con las perforaciones que hacen, terminan con las plagas. Imagínense, si no hubiera hormigas, habría en el mundo plagas, y así cada insecto y cada araña, las arañas y todo tienen una función en el ecosistema, y todas hacen la función exacta. Nadie se sale de su parámetro. Solo el ser humano es el que se sale del propósito de Dios. Y precisamente el Señor dice, yo quisiera ver en mis hijos mi propósito, quisiera ver mi voluntad hecha realidad en sus vidas. Por eso dice el Señor, vean a las hormigas. Ahora vamos a definir lo que es mirar y lo que es ver. Ver es simplemente una capacidad física o el resultado de tener los ojos abiertos. Puede ver algo de reojo sin haber tenido la atención de mirarlo. Usted puede ver de reojo y ya vio, o los estoy viendo porque es una acción natural. Eso es ver. Pero dice aquí mirar, dice implica atención y voluntad. Diriges tus ojos hacia algo para examinarlo. Es diferente. Ver es una cosa y mirar es otra cosa. Por eso la Escritura, y usted sabe que Dios es perfecto, no puede el Señor poner una redundancia, un pleonasmo en su Escritura. Si me está diciendo que vea y después que mire, pues el Señor me está diciendo que haga lo mismo. No. El Señor primero dice aquí en el versículo, dice, ve a las hormigas. ¿Ya las vio? Ok, ahora mira su caminar, mira su camino, mira lo que hacen las hormigas. Entonces nosotros después de verlas tenemos que mirar, tenemos que poner atención, qué es lo que hacen, para qué lo hacen. Ya hablamos del propósito de Dios a través de ellas. Ya hablamos que ellas hacen cosas, movimientos que ayudan al ecosistema, que ayudan a la tierra, que nos ayudan a nosotros, hermanos. Gracias a ellas no tenemos plagas. Por eso nos dice la Escritura, ve a la hormiga, capacidad física de ver. Después dice, mira sus caminos, pon voluntad, examina, reflexiona en su caminar, en sus acciones. Eso es mirar. Y luego, bueno, lo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Escuchar. Dice, oh perezoso. Dígale que está a su lado, ¿cómo te quedó el ojo? No le diga perezoso. Dígale nada más, ¿cómo te quedó el ojo? A nadie nos gusta, ¿no? Pero el Señor dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Si el Señor nos está diciendo, ve a la hormiga, sabemos que está refiriéndose a un animalito que trabaja.
¿A quién le está diciendo el Señor, ve a la hormiga? Dígame. A nosotros, al hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Perezosos. Es el Señor. Si usted se ofende, pues dígale al Señor, órele y a ver qué le dice el Señor. Mejor no se vaya más para adelante porque está más fuerte. Y dice entonces, ve a la hormiga, oh perezoso. Las hormigas, mis hermanos, se dan el trabajo, se ponen el empeño de hacer el propósito de Dios. Ellas hacen su propósito, su función en esta tierra. ¿Usted qué función tiene en esta tierra después de recibir al Espíritu Santo? Servir al Señor, llevar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, lo que hacía Jesucristo. Y vamos a invitar a más. ¿Sabe qué? El Señor dice que hay salvación. Vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a procurarnos, ayudarnos. Las hormigas no se pelean entre ellas se ayudan para un propósito. Subsistir, guardar alimento para los días malos, pero también cuando escarban, le decía, hacen hoyos que permiten que transite el aire, que pase el agua, que se humedezca la tierra y entonces haya fertilidad en la tierra. Hacen propósito de Dios y no tienen Espíritu Santo, no tienen ni espíritu natural. Bueno, el Espíritu dado por Dios y aparte el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Las hormigas no lo tienen. Usted sí, dígale que está a su lado, tienes una capacidad tremenda. Nosotros tenemos una capacidad más allá de las hormigas. Y Dios dice, haz mi voluntad. Permite que mi propósito se culmine en ti. ¿Y qué hacemos? Bloqueamos al Señor. Este es el propósito de Dios. Híjole. Como que nos empezamos a sentir nosotros capaces de vivir solos. Yo siempre le he dicho, mire, yo me di cuenta en algún momento que yo solo no puedo. Y cuando le digo a una persona, ¿sabes qué? Tú no puedes solo. La gente que no conoce de Cristo se siente ofendida. Ah, ¿me estás diciendo incapaz? Se supone que me tienes que dar ánimos. ¿Por qué me dices que no puedo? Pues porque es la verdad, hermano. Porque tú no puedes, yo no puedo. Solos. Una hormiga no puede sola. Tiene que tener compañía y trabajar en conjunto. Sola no sobrevive. Nosotros tenemos, y por eso dice, ve a la hormiga, nos está diciendo el Señor, ve ese ejemplo, mira su camino, mira lo que hacen. Ellas están haciendo mi voluntad. Se está cumpliendo mi propósito en ellas, para la tierra. Diría el Señor, ¿se está cumpliendo mi propósito a través de ti? ¿En el ser humano? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué propósito nos ha puesto el Señor? ¿Se ha cumplido el propósito a través de nosotros? Es lo que debemos de preguntar. ¿Se ha edificado un corazón a través de nuestra boca? ¿Hay alguien que se haya interesado por la palabra de Dios a través de sus acciones, de su buen ejemplo? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Dice aquí el tema, un ejemplo con responsabilidad. Usted tiene que dar ejemplo, pero tiene que ser responsable de lo que dice, responsable de lo que hace, responsable de cómo se mueve, cómo camina, qué hace usted. Un ejemplo con responsabilidad. No solo es dar un ejemplo, es darlo con responsabilidad, con atención. Por eso dice el Señor, todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Hazlo para mí. Ten cuidado. Si yo estoy aquí a tu lado, ¿qué cuidarías? ¿Qué es lo que no harías ante la presencia de Dios? Piénselo tantito. ¿Qué no haría? Si estuviera, a ver, voy a ponerle un ejemplo. El Señor está aquí a un lado. ¿Usted diría una grosería? ¿Usted haría pecado? ¿Cometería pecado? ¿Maldeciría a alguien? ¿Golpearía a su prójimo porque no le hizo nada, pero yo lo golpeo porque me dieron ganas? No. Ahora le digo una cosa. El Señor está a su lado. Todo el tiempo. El Señor está dentro de usted. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué no miramos a las hormigas y nos damos cuenta que ellas no se pelean, ellas se ayudan? Y dice el Señor, por eso dice en su proverbio, ve a las hormigas. Cuando nos menciona perezosos, ¿sabe por qué? Porque para hacer el bien se necesita trabajar. Para hacer la voluntad de Dios se necesita esforzarse, congregarse, estudiar la palabra, ser bueno porque Dios es bueno, ser santo porque Dios es santo. Pero nos da flojera, mis hermanos. Porque es venir todos los domingos, porque es venir todos los llamados, porque es leer la palabra. Ay, híjole, ya tengo 5 minutos, ya me dolió la cabeza. Mejor voy a poner Netflix y me aviento una película de 2 horas. Y ahí, mire, ni del baño le anda. Se chuta toda la película. Somos perezosos para su palabra, para sus funciones. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y perdónenme, mis hermanos, nos está diciendo a todos que tenemos que trabajar. Él nos llama para ser servidores de Él. A través de usted puede salvarse otra persona que no es salva, una persona que no conoce la palabra, que no conoce las buenas nuevas. Cristo dijo, ¿sabes qué? Hay salvación, acércate, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Hay personas que no se han arrepentido de sus pecados y usted y yo tenemos el trabajo, la encomienda de traerlo a los pies de Cristo. Pero tenemos que hacerlo como las hormigas, juntos, mis hermanos, juntos, pero sin pelear, de un solo sentir, ayudarnos. Tenemos que hacerlo y eso es lo que nos dice el Señor. Gloria a Dios. Se acabaron los, aleluya, amén. Póngase contento, el Señor nos ama, mis hermanos. Dile que está a tu lado, Dios te ama. Y nos ama de una manera tremenda, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mire, muchas veces pensamos, retomando, porque finalmente el mensaje sobre Proverbios capítulo 6, verso 6, es sobre las hormigas y sobre nosotros. Las hormigas naturalmente ayudan al ecosistema. Ellas sobreviven, juntan alimento y hay inviernos y hay situaciones en las que ellas no pueden trabajar, pero ya acumularon bastante alimento para sobrevivir. Pero en base a ese movimiento, mis hermanos, ayudan al ecosistema. Porque tienen la necesidad, porque ellos no tienen un Espíritu Santo que les haga todo, porque no hay una gracia que le diga, tú ya no tienes que hacer nada, tú ya eres salvo si crees en Jesucristo. Pero tristemente los que tenemos la gracia, muchas veces nos colgamos de la gracia. Nos aprovechamos porque ya el Señor ya lo hizo por mí, Él me ama y si yo me muero me voy al cielo. ¿Sabe qué? El Señor tiene su escritura y Él dice aquí en su palabra, tienes que hacer algo, no para salvación. Tú tienes que hacer algo para dar testimonio de mí. Tienes que trabajar. La salvación es dada por gracia, es gratis. No tienes con qué pagarla. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio toda su sangre. Dio su vida por ti y por mí. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios. Y por eso decimos como que ya no hay para qué luchar. Las hormigas dicen, si no trabajamos, nos morimos. Y dice la Escritura, no hablando ya de las hormigas, sino de usted y de mí. El que no trabaja, que no coma. Eso es lo que dice el Señor. Y entonces, ¿qué está diciendo? Te tienes que mover. De una forma o de otra. Dice, esfuérzate y sé valiente. No te dice, siéntate en tu hamaca y disfruta de la gracia. Es disfrutar de la bendición de Dios. Las buenas noticias es que hay salvación en Cristo. Cree en Él y serás salvo, dice la palabra. Tienes que creer, pero el que cree en Jesucristo hace todo lo demás que dice la Escritura también. No nada más es creer y me voy a mi casa y yo creo en Dios y desde aquí, y Él sabe que no, a ver, espéreme. Aquí dice que qué es lo que tenemos que hacer. Aparte de creer, usted cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Usted declara con su boca que Jesús es el Señor, tiene salvación. Nadie se la quita. Pero tiene que trabajar, mi hermano.
Tenemos que trabajar. El Señor dice, oh perezoso, ve a las hormigas, toma el ejemplo de ellas. Primero dice, ve y después mira. Tienes que analizar lo que hacen las hormigas. Y es un gran ejemplo para nosotros, mis hermanos. Ahora quiero que leamos Proverbios capítulo 6, verso 9. Proverbios capítulo 6, verso 9. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice aquí, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Por qué nos habla así el Señor, mis hermanos? ¿Sabe? Porque nosotros naturalmente tomamos la palabra sueño o la palabra dormido natural, literal. Una persona con los ojos cerrados, acostada en la cama, en la silla donde esté, está dormida. Pero el Señor nos está hablando de que hay personas con los ojos bien abiertos, caminando por las calles y están totalmente dormidos. Dormidos, anestesiados. La Escritura habla como de seres que van así como los zombies, ¿no? Están anestesiados, atrapados por este sistema del mundo, enfocados en todo lo que tienen que hacer para sobrevivir, para subsistir, para verse bien, para estar bien consigo mismo, pero dormidos espiritualmente. Dice el Señor, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Está diciendo hasta cuándo. Fíjese, para mí un hasta cuándo es cuántos días, cuántos meses o cuántos años vas a seguir dormido. Y usted y yo no nos dormimos más de 2 días seguidos. Está hablando espiritualmente. ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos? Hay demonios que hacen que los hijos de Dios entren en una somnolencia, pero tremenda. Hay un espíritu que se llama el espíritu de estupor, que da desánimo, da cansancio, nos quita las ganas de venir a la iglesia. Y si le damos cavidad a ese espíritu, usted va a estar sentado y yo no voy a la iglesia. Yo voy a hacer esto, voy a disfrutar más. Es que me desvelé ayer, me dormí a las 3 de la mañana y me tengo que ir a las 8. No, llego tarde al culto. Cuidando su cuerpo. ¿Por qué no se durmió temprano? ¿Por qué no descansa? ¿Por qué no se alimenta bien? Porque nada más cuando tenemos ay, Señor, es que tú sabes, tuve que ir al hospital y visité a un enfermo, llegué tarde a mi casa, voy tarde al culto. No, mira. Cuando andabas, yo te resguardé, dice el Señor, y andabas ahí tomando con tus amigos, llegabas a las 7 de la mañana, te parabas a las 9 a jugar fútbol. Y después del partido, pues otras frías para que se recompongan, no sé. Y ahí no nos interesaba. Fuera sábado, domingo, hasta entre semana. Yo lo hice, mis hermanos. Y de eso me rescató el Señor. Pero ay, la iglesia, no, ese es domingo, mi único día de descanso. Y pararme temprano para la iglesia, no. Señor, tú dices que cuide tu templo, pues lo voy a cuidar. Voy a dormir más horas, ¿no? Nos agarramos la Biblia, mis hermanos. Y dice entonces, perezoso, ¿hasta cuándo vas a estar dormido? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Está hablando el Señor, ¿cuándo te levantarás? Muchas personas dicen, el Señor me va a levantar, y hay una alabanza que dice, Él me levantará. Es hermosa. Con sus manos me sostendrá. ¿Sí la han escuchado? Pero aquí nos dice, ¿cuándo te levantarás? Porque el Señor dice, yo ya te di mi Espíritu Santo, tú tienes mi apoyo, yo con la diestra de mi justicia te sostengo. Yo ya te di la capacidad de hacerlo. Dice, ¿cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿Cuándo vas a despertar de ese sueño que el enemigo te tiene aprisionado? Que no te deja ver más allá. Que no te deja trabajar, no te deja hacer la voluntad de Dios. Porque estás con la vista, con la mente nublada. Enfocada solamente en lo que necesitas, entre comillas.
Pero ¿sabe qué? Lo único que necesitamos viene aquí escrito. La presencia del Todopoderoso en nuestra vida es lo único que necesitamos. Es lo único. A Jesucristo en nuestro corazón. Quien dice, yo necesito a Dios, pero también quiero hacer esto y tengo que hacer esto, y el afán. Y el Señor dice, cuidado, no te afanes. Porque el día trae su propio mal y su propio afán. Ten cuidado con el afán. Todo proviene de mí, dice el Señor. Porque es por Él y para Él. Usted y yo estamos aquí por Él. Amén. Y es tiempo de despertar, mis hermanos. Cumplir con nuestros deberes como hijos por amor al que nos amó primero. Solamente es amor al que nos amó primero. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Quiero preguntarles, mis hermanos, sin que me contesten, no voy a levantar la mano. ¿Ha pasado por ustedes alguna petición que le haya hecho al Señor que no haya llegado? Que usted piense, ya se tardó. Yo le pedí al Señor y como que ya pasó mucho tiempo. Yo sé que son en sus tiempos, hasta hablamos de la cita bíblica y los tiempos del Señor son perfectos, pero sentimos en nuestro corazón que no ha llegado. Ya siento que, Señor, híjole, yo confío en ti, seguimos confiando, pero ya se tardó el asunto. Quiero que analicemos algo. Proverbios capítulo 13, verso 4. Gloria a Dios. Y sigue la mata dando, dirían por ahí. Dice la escritura en capítulo 13 de Proverbios, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Cuando hay una esperanza, dice aquí la escritura, el alma del perezoso desea. Estamos, es que yo quiero, es que yo esto, es que el otro, y es que, ¿y qué dice la escritura? El alma del perezoso nada alcanza. No vas a alcanzar los propósitos que quieres, porque los pones en tus fuerzas y no en las manos de Dios. Porque dice aquí, el alma del perezoso. Todo desea, pero nada alcanza. Mas el alma del diligente, dígale que está a su lado, tienes que ser diligente. Tenemos que ser diligentes. Dice, el alma del diligente. La diligencia, mis hermanos, es la persona que está activa, que le piden algo y lo hace en el momento que le dicen. Que le dicen, llega a esta hora y llega antes. El que dice, ayúdame y ahí voy. Y yo hago y en 2 días tienes que cumplir con esto y en 2 días tienes lo que me pediste. Esa es diligencia. Y dice, el alma del diligente será prosperada. El que es diligente y el que se preocupa por las cosas de Dios y por las cosas también naturales, enfocadas en el Señor, va a prosperar. Pero hay pereza espiritual, mis hermanos. Ya no leo la Biblia con devoción. ¿No le ha pasado? No me conteste. Solo analice. Ya no la lee con devoción. Y devoción habla de devocionales. Hablar una palabra y leerla y nada más leerla por leerla, no. Es hacer un devocional. Un devocional es leerla, escudriñarla, explicárnosla a nosotros mismos o con alguien más. Esa es devoción. Cuando hablamos de devocionales, es un estudio bíblico y hay una congregación, ya sea por el celular, ya sea en una congregación en una casa, pero ese es un devocional. Leer la palabra con devoción, con cuidado, como decía el proverbio, mira el camino de la hormiga, analiza, porque mirar es analizar, es poner objetivo, es cuidadosamente ver lo que está haciendo. Y ver solamente es ver naturalmente. Ya lo vimos. Entonces, es hacerlo con devoción, mis hermanos.
Mire, y el pasado, mis hermanos, no nos ayuda mucho. Yo sé que usted y yo en algún momento estudiamos más de lo que hacemos hoy. Porque cuando no hay conocimiento, buscamos conocer. Pero cuando hay conocimiento, nos estancamos y decimos, yo ya sé, ¿no? O a veces estuvimos en un movimiento o en unas acciones en la iglesia y cuando te invitan a hacerlo, sabe que llegue temprano porque vamos a ensayar, porque vamos a premeditar qué vamos a hacer. Yo llego tarde, al fin que yo ya sé qué voy a hacer. Yo sé los movimientos, es más, yo llego y les digo qué hacer, ¿no? Porque ya lo sé, porque ya lo hice en algún momento. Sabe que el pasado no nos ayuda. Primero porque si fue bueno, nos hace soberbios, orgullosos. Es que yo era, es que yo hacía, y eso ya no nos sirve. Lo que usted fue, ya no nos sirve. Tiene que mantenerse, tiene que analizar qué es hoy. Por eso el pasado bueno no nos funciona, porque a veces nos llena de orgullo. El pasado malo nos frustra, nos lastima. Por eso tampoco nos sirve. Es el presente con el Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo hoy con el Señor Jesucristo? Olvídese de las glorias. No, hasta el Señor nos dice aquí, la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Para qué se está acordando de, no, ya antes éramos, ¿no? Yo caminaba y yo andaba en los cerros ahí predicando hace 2 años. ¿Y ahora por qué no viene a la iglesia, hermano? ¿Por qué mi hermano dejó de servirle al Señor? ¿Se da cuenta que el pasado no nos sirve? Son puras ilusiones que de repente habla del pasado y como que vive el momento, ¿no? Habla de su pasado, de lo que era, y como que se siente ya en ese momento. Y son puras historias. Eso no es relevante. La historia de nuestro Señor es lo relevante en nosotros. Porque esto es vivo, porque esto pasó, esto pasa y esto pasará en nuestra vida. Esto seguirá, todo va a pasar, dice la Escritura. Pero su palabra no. Su palabra es eterna. Porque Él es eterno. El Todopoderoso es eterno. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mire, el Señor ya viene, mis hermanos. Y tiene un tiempo para su novia, pero el Señor quiere encontrar a su novia lista. No puede encontrar una novia que no trae velo, que no trae las zapatillas, que no se arregló, que no se preparó para la boda. Cuando Él venga, mis hermanos, no sabemos el momento. Por eso tenemos que estar listos. La novia tiene que estar lista hoy. En este momento tiene que prepararse la novia. En este momento. Dígale que está a su lado, vamos a prepararnos para Cristo. Hoy tenemos que prepararnos, mis hermanos. No es un dame chance, dentro de 8 días, ahora sí me meto con... No, es hoy. Si el Señor ahorita viene, la que no se prepare o el que no se prepare se queda. Sencillo. Tenemos que estar preparados. Es el enemigo. Satanás nos engaña diciéndonos, no te preocupes, tú te vas al cielo, no hagas nada, porque Dios te ama. Es mentira, mis hermanos. Dios dice, tienes que estar en comunión, tienes que leer mi palabra, conóceme. Porque puedes llegar al cielo y Dios te dice, perdón, pero no te conocí. Hazte para allá, hacedor de maldad, porque no te conocí. Si realmente fuera cierto que nosotros ya tenemos ganado sin hacer nada, entonces el Señor, ¿por qué rechazaría a alguien? Y está escrito. ¿Por qué lo rechazaría? Porque no hiciste lo que te dije. Tú ya no tienes que hacer nada para salvarte. La salvación ya es dada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y gracias por eso, papá. Pero hay cosas, movimientos que tenemos que hacer. La hormiga no tiene alimento el Señor dice, provee, hasta las aves de los cielos no trabajan. Así dice de las aves, pero no de las hormigas. Las aves van, se postran y comen fruta. Comen lo que quieren comer. Dice, no trabajan. Cuanti más a mis hijos. Pero no está diciendo, no trabajes, hijo. Te está diciendo que Dios te va a proveer.
pero esfuérzate, sé valiente, trabaja. Las hormigas, si no trabajan, se mueren de hambre. Las aves tienen que volar y ellas van y comen. Las flores no tienen que comprarse un Armani, ¿no? Un vestido, zapatos, tenis acá, ¿cómo se llaman estos? Los campus acá, Adidas. No, son hermosas. Cuanti más, dice la Escritura, cuanti más a mis hijos, yo te voy a vestir, yo te voy a alimentar. Pero haz mi voluntad. Las hormigas hacen la voluntad, hacen el propósito de Dios, pero trabajan. Tenemos que trabajar, mis hermanos. Y es en la causa, en el propósito de Dios, porque a través de usted va a ser alcanzada otra persona. Hay muchas personas engañadas, mis hermanos, creyendo que están dentro. Y dice aquí la Escritura que incluso en su casa hay personas que no son salvas. Imagínense, tenemos que analizarnos todos los días, mis hermanos. Siéntase seguro en Cristo, pero analice su caminar, analice su forma de pensar. Y vamos a verlo más adelante. Yo quiero avanzar. Dice aquí, finalmente dice el versículo, sé sabio. Ya vimos lo que es ver, ya vimos lo que es mirar, ya vimos que el Señor habló de perezosos. Y termina el versículo diciendo, sé sabio. De un solo pensar y sentir. Dice la Escritura que nosotros debemos de ser de un solo pensar y de un solo sentir. Amén. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, verso 32. Esta versión, mis hermanos, es Dios habla hoy. Es otra versión. Y mire cómo lo dice esta versión. Si quiere leerlo conmigo, está en la pantalla, vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Dice, todas las cosas, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban ¿de qué manera? Y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Dice aquí todos los creyentes. Obviamente el que no cree, pues no piensa así. Pero dice todos los creyentes, y está hablando de ese tiempo. Eran muchos los creyentes. Somos muchos los creyentes. Y dice aquí que entonces todos los creyentes tenemos que sentir y pensar de la misma manera. No debemos de pensar otra cosa. ¿Y por qué debemos de pensar de la misma manera? Hablando de las cosas de Dios. Porque entonces, si usted piensa de diferente manera, va a actuar de diferente manera. Y los hijos de Dios actúan igual. Actúan con amor, con amabilidad. Tenemos que atender, tenemos que dar. El Hijo de Dios da, no pide. El Hijo de Dios da, ofrece. Dice el Señor, tú no vas a pedir, tú vas a dar, tú vas a tener hasta para prestar. El que es hijo de Dios, el que no, se la pasa pidiendo. Y perdón, pero dice la Escritura, si tú te la pasas pidiendo, endeudado, y entre más deudas tienes, más pides porque no sabes hacer otra cosa más que pedir, y no trabajas, entonces, perdóname, pero no hay esencia de Dios en tu vida. Tiene que haber una esencia de Dios. Muchos están limitados, ok, pero trabajan, se sostienen con la mano de Dios, comen, se visten. Hay muchos que perseveran, hay muchos que tienen más, pero el Señor no deja a sus hijos. Pero el que vive con deudas y en vez de pagar pide más, entonces él no está pensando como dice el Señor que debemos de pensar. El Señor dice, trabaja, despierta de ese sueño, haz algo. Lo primero que debemos de hacer, dice Mateo, esta no la tienen, pero hemos leído lo que dice Mateo capítulo 28,
verso 19, que vayan a las naciones a ser discípulos, vayan a dar conocimiento de mi palabra, lean el evangelio, memorícenlo, hagan lo suyo y vayan a todo lugar a hablar de mi evangelio. Tenemos que trabajar para el Señor. Y dice entonces, y los vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, el último versículo es hermoso, mis hermanos, porque hay una promesa grandísima. Dice, para que guarden, para que hagan todo lo que está escrito, para que todo lo que ustedes conocen, ellos también lo hagan. Y al final dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa tremenda, mis hermanos. Yo siempre he abrazado ese versículo, esa promesa. Dios no nos va a dejar, Dios siempre va a estar en las buenas, en las peores, malas y en las peores de nosotros, en nosotros, porque nosotros tenemos peores por nuestro gusto. Pero Él siempre va a estar dándonos, solventándonos, ayudándonos, porque es promesa de Él. Yo estaré contigo siempre, porque su amor, lo decía la alabanza, es infinito, es muy grande. No podemos ni siquiera pensar de qué tamaño puede ser su amor. Es infinito, mis hermanos. No tenemos la capacidad de analizar su amor. Es fuera de todo entendimiento, dice la Escritura. Y ese amor es para usted, es para todos los que nos estén escuchando. El amor de Dios es para todos. Solo hay que tomarlo, pero como dice aquí, con ejemplo y responsabilidad. Tenemos que ser responsables de dar ese ejemplo correctamente. Eso es lo que el Señor nos dice. Y dice aquí entonces, en esta versión, todos pensaban iguales y no decían, esto es mío. Yo compré esto, yo di esto, y ay, no, se saben que esa iglesia tiene por mí. No, mis hermanos, ellos decían, nadie decía que esto era mío, sino que era de todos. Porque así es el Señor. Dios entregó todo a través de su Hijo. Todo. Y nos sigue dando todo. Y dice, el Señor es mío. Pues es de ustedes, son herederos. Son mis hijos, esto es para ustedes. No podemos decir, esto es mío, esto me costó. Esto es para todos. Si es del Señor, entonces también es de ustedes. Todo lo que hay aquí lo ha provisto el Señor. Nada es de nadie, es del Señor. En eso tenemos que pensar, mis amigos, mis amados hermanos, yo mis amigos. Bueno, el Señor Jesucristo les hablaba como amigos, decía, son mis amigos, porque a los siervos no se les dicen ciertas cosas, pero a los amigos sí. Y Jesucristo les hablaba del reino a los que querían escuchar. Y ustedes quieren escuchar del reino, por eso están aquí. Por eso estamos aquí. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? No podemos decir, mis hermanos, no podemos decir que no podemos defender nuestra forma de pensar, mis hermanos. Dice la Escritura que todos pensaban y sentían igual. Si usted es cristiano, si usted dice tener al Espíritu Santo, entonces debe de pensar igual. Si hay una discusión, tiene que tener, o si hay una situación de inconformidad, tienen que pensar, analizar igual sobre la Escritura. ¿Qué pensaría Jesucristo? ¿Qué haría el Señor en estos momentos? Usted tiene que pensar exactamente igual. No puede ya decir, ¿sabes qué? Es que yo pienso diferente, es que yo soy diferente a ti y por eso es que hago lo que hago. No, tú tienes que hacer lo que dice el Señor. Yo tengo que hacer lo que dice el Señor. Porque si no, entonces estás fuera de los pensamientos de Dios. Tienes que pensar igual. Ah, es que espérame, tú tienes otra forma de pensar y yo no. Permítame. En el reino de Dios todos deben de pensar igual y sentir igual. Si alguien te está diciendo por ahí no, tú piensas igual, no, yo voy por acá porque tú tienes otro pensamiento. Hay personas que dicen cada cabeza es un mundo y cada persona, cada cabeza es un mundo. Eso es un decir.
porque tenemos diferentes ideas, porque somos diferentes entre nosotros, pero para Dios somos iguales. ¿Nos atiende diferente? Sí, porque es personal. Pero todos debemos de pensar lo mismo. Tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Dios, tenemos la misma palabra. Debemos de pensar igual. Es que yo no voy a hacer esto. No, tú estás mal ya. Y déjame en paz. Empezamos a discutir. Eso que tú crees, pues parece bueno, pero no. Yo tengo otra opinión y vamos a hacerlo de otra manera. Mis hermanos, las hormigas no piensan en otra cosa más que hacer el propósito de Dios. El propósito que Dios puso en ellas. Ellas no se salen de su naturaleza. No se van a ver, no, pues ahora vénganse unas 100 hormigas y vamos con los grillos, porque ellos saltan y andan comiendo hojas. No. Ellos están haciendo lo que Dios puso en ellas. Usted y yo tenemos que hacer lo que Dios puso en nosotros. ¿Qué puso? A su Espíritu Santo. Puso el amor. Puso la capacidad, dice la Escritura, te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No me diga, no puedo controlar mi carne. No lo diga. Porque entonces se está anulando el poder de Dios. Sí, ok, usted, híjole, es que me cuesta trabajo, ok, pero no diga que no puedo, no es que no puedo, no me puedo controlar. No diga eso, son declaraciones de maldición, mis hermanos. No pude hoy, pero no diga no puedo. Usted tiene dominio propio, porque tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué no domina su carne? Porque entonces nosotros nos estamos saliendo del diseño de Dios. El diseño de Dios es amor. ¿Usted tiene el fruto del Espíritu Santo? ¿Tiene amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A poco no? Todas las manifestaciones del fruto del Espíritu. Todas las tiene usted. No tiene la templanza cuando hay una situación. No, hasta colorado se pone. La mansedumbre. ¿Sabe qué es la mansedumbre? Que alguien esté guau, 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 y usted no se preocupe. Así lo vamos a hacer. Que Dios lo bendiga. Eso es ser mansedumbre. Pero no, ya estamos allá ligando. No, es que mejor así. No, es que tú. No hay mansedumbre. Templanza. Ese temperamento que a todos de repente nos llega, ¿no? Nos dicen una palabra y aguantan 2, aguantan 3 y ya no, espérame ya. Y ahí te voy. La templanza. Tener temperamento estable. Usted tiene la capacidad. Si no, imagínese que usted diga, no, esas hormigas no van a aguantar una hoja. ¿Sabe que las hormigas cargan más de su peso? Ahí va una hormiga. Mira esa hoja. ¿Cuál hoja? Pues, es la hormiga que va cargando la hoja. Ellas cargan más de su peso. Y nosotros con unos botes de agua, ya me cansé. Es pereza, mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero ir terminando, mis hermanos. Quiero ir terminando. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Y debemos de pensar como piensa Cristo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios. Y mire esta carta que Pablo, el apóstol Pablo, le envía a la iglesia de los Corintios. Y les habla de esta manera. Dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando las personas te dicen, es que ¿cómo vas a amar a tu enemigo? Ese vecino te está echando bronca, ¿por qué lo vas a bendecir? Tenemos que amarlo, te dice mal, te hace mal, te insulta y tú lo tienes que decir, no te preocupes. No pasa nada, no echarle bronca, bendecirlo. El que me está haciendo mal, el que me está echando habladas, me quiere casi golpear y al rato que te ves, Dios te bendiga. No hacerlo. Es más, nosotros, si hay una situación de esas, darle la vuelta, nosotros tenemos que irnos de ese lugar. No piense agredir a las personas. Dice aquí, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo crees que voy a amar a mi prójimo si él me está haciendo daño? No lo puedo amar. No eres espiritual. No, es que no, a ver, nosotros somos naturales, somos seres humanos. Tú ya estás muy religioso, ¿no? Ya, tú todo quieres que Dios lo haga y que Él te da la paz y que vas a amar a tu prójimo. Pues si te hace, ¿qué vas a hacer? Pues dice Dios, ama a tu prójimo. Bendice al que te maldice, al que te haga mal, hazle bien. Eso es lo que dice Dios. Si usted fuera una hormiguita, haría lo que dice Dios, pero es hijo de Dios y no hace lo que dice el Señor. Está complicado, ¿no? Y dice aquí el hombre que no hace, que nada más ve naturalmente. El que está pensando en hacer una acción sobre otra. Si a mí me pegan, le pego. Si me hacen a mi hijo, le doy. Y si a mí me buscan, me encuentran. Y así están pensando los que son naturales. Los que no tienen al Espíritu de Dios en su plenitud. Y dicen, no, Jesús está loco. Yo mejor me defiendo. Para eso me dio las manos el Señor. Y me dio unas manotas para pegar duro. No. El Señor te dio las manos para bendecir a la gente, para adorarlo, para levantarle las manos. Mire, dice el capítulo 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. El 16, mire lo que dice aquí el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice aquí el Señor que usted y yo tenemos la mente de Cristo si tenemos al Espíritu Santo. Por eso le he dicho, cuando usted esté pasando algo, piense qué haría el Señor Jesucristo en ese momento. ¿Qué haría? ¿El Señor Jesucristo contestaría como contestó ayer? Ay, se me quedaron viendo algunos. No los vi. Ni sé qué hicieron ayer. Pero el Señor contestaría así. ¿Qué haría el Señor Jesucristo con esa persona? ¿Qué haría con la persona que dice, no, es que esos son malvados? No, esa gente al rato te va a meter en problemas. Así son. Y mejor, mira, pinta tu raya porque esos son ni les hables. Esa persona que está hablando así no tiene la mente de Cristo. Hay que bendecir a la gente, hay que mostrar el corazón, hay que mostrar el diseño de nuestro Creador. No cambie el diseño de Dios, mis hermanos, no lo cambiemos. Es uno solo, es santidad, es pureza, es amor. Dios es amor y usted tiene que dar amor. No hay más. Y si usted está pensando en maldecir, en dañar, en hablar mal de alguien, entonces analícese y en ese momento dígale, Señor, dame de tu espíritu que me llene para poder hacer lo que tú quieres que haga. Porque ahí sí entra la naturaleza del ser humano. Somos carne y pensamos, mis hermanos, híjole, de una manera tremenda. Hay venganza en nuestra mente a veces.
No, sí le quiero dar, ¿cómo no? Y por eso dice el Señor, aírate, pero no peques, porque el Señor nos conoce. El Señor sabe que nos vamos a enojar. El Señor sabe que el temperamento muchas veces no lo controlamos, pero dice, no peques. ¿Te vas a enojar? Enójate, pero no peques. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero mis hermanos, quiero decirles esto. El sello que hay en nuestro corazón por el Espíritu Santo, el sello que ha puesto el Señor. Gracias a ese Espíritu Santo, gracias a ese sello, usted tiene que dar un ejemplo con responsabilidad en todo tiempo. Tiene que ser ejemplo de su casa, de su escuela, de su trabajo, de su cuadra, de su calle, de sus vecinos. Usted tiene que ser ejemplo, glorificando al Señor. No es para el vecino, es para darle gloria a Dios. Y a través de glorificar a Dios, los vecinos se van a dar cuenta que usted ha sido transformado. Y van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Si usted no da ejemplo, no da testimonio, entonces van a creer que aquí nada más se dicen mentiras y que aquí nos venimos a sentar, nada más a convivir y a comer. Porque mucha gente piensa de eso de las iglesias, que nada más venimos a convivir, es un momento social y nada más. Aquí venimos los que estamos transformados por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos dice sobre analizar el camino de las hormigas. Ellas dan un ejemplo con responsabilidad. Dan un gran ejemplo y son responsables porque no hacen más de lo que tienen que hacer. La orden de Dios está en ellas y ellas hacen lo que Dios les dijo que hicieran. De la misma manera usted y yo tenemos que hacerlo. Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero primero ámalo a Él por sobre todas las cosas. Y tenemos que hacerlo. Pero tal y como nos lo dice el Señor, no es como consideremos nosotros, es como lo dice el Señor. Y por eso tenemos este gran manual, mis hermanos. Es un manual de vida. Aquí te dice cómo debes de vivir en este mundo para poder gozar de su reino maravilloso. El sello del Señor Jesucristo está en nosotros. Y por eso dice ver, para darnos cuenta que aún las insignificantes hormigas hacen la voluntad de Dios. Sacudirnos la pereza y trabajar para el Señor. Mirar para razonar y analizar si estamos dejando fluir el propósito de Dios en nosotros. Y actuar, tener sabiduría, dignos de Dios, dignos hijos de Dios. Porque la sabiduría de Dios en nosotros inicia con el temor de Jehová. Si usted respeta su presencia, si usted abraza su presencia, si usted se santifica ante su presencia, está adquiriendo sabiduría. Por eso dice el Señor, sé sabio. Pero al ser sabio, tenemos que obtener, tenemos que sentir el temor de Jehová, el respeto, la reverencia a su presencia. Solamente así vamos a poder lograr que el propósito de Dios fluya en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero que se ponga de pie, mis hermanos.